Ser católico es tener una riqueza muy grande. Nosotros tenemos, además de la palabra de Dios, los sacramentos. Tenemos la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre. Tenemos el modelo de todos los santos. Tenemos muchos medios de santificación, pero muchas veces a un católico se le puede explicar todo eso, pero basta que una persona le haga una preguntita y como no sabe contestar, hasta ahí llegó su fe. Yo recuerdo cuando empezaba a ir a la iglesia todos los días a visitar al Santísimo. Había frente a la iglesia una casa donde vivía un señor que era papá de dos compañeras mías del colegio. Y por eso yo llegaba ahí a esa casa. Pero él me decía, yo lo veo a usted que entra mucho a esa iglesia. Sí, don Laureano, le decía, yo voy a la iglesia, pero ahí está equivocado, me dice. Porque en esa iglesia son idólatras. Ahí tienen un montón de santos de palo. Ahí tienen un montón de imágenes y la Biblia dice que no te hagas imágenes. Y yo empezaba a oír a don Laureano y decía, ¿será cierto? Fíjense, yo iba todos los días a visitar al Santísimo con un deseo de que Jesús fuera mi amigo. Y este hermano me quería evitar que yo entrara ahí. Me quería decir, ahí estás equivocado. Yo ni me había fijado, de veras, no había visto si habían santos o no. Yo iba a buscar al Santísimo. A veces uno tiene deseo de buscar a Dios, pero viene una persona y lo que te siembra es una duda. Sembrar una duda es fácil, hermano. Crear una certeza, eso es difícil. No dejes que el deseo que hay en tu corazón te lo quiten por una duda que te pongan. Por ejemplo, imagínense a un hombre que está con su esposa y llevan 10 años juntos. Y alguien en el autobús o en el parque le dice, mire, usted es el esposo de doña Marillita. Y él dice, sí, yo soy el esposo de Marillita. Cuídela, yo soy hombre y sé por qué le digo. Mire lo que le dijo. ¿Cuánto le habló ese hombre? ¿Cuántas horas le habló? Mídalo en el reloj. Cuídela. Yo soy hombre y sé por qué se lo digo. 10 segundos. ¿Cuántas dudas le dejó en la cabeza a ese hombre? Y cuando él llega a la casa y sale Marillita a recibirlo, ¿qué es lo primero que le dice? Hipócrita, mentirosa. ¿Quién es ese hombre que me dijo que te cuidara? Porque, y ella le dice, pero ¿de qué me estás hablando? No te hagas la loca. ¿Cuánto tiene que hablar Marillita para quitarle esa duda? ¿Usted cree que basta que le diga, pero si me conoces, yo te amo, no creas en lo que te dice? ¿Es suficiente eso? Pero si he vivido a tu lado 10 años, te he dado mi vida, no creas en lo que te dice. ¿Es suficiente eso? Nada de lo que le diga va a ser suficiente. Hermanos, perdonen lo que voy a decir, pero qué ruin, qué bajo es cuando una persona, en lugar de crear certezas de la fe, lo que van creando son dudas en la fe.
Jesús dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. La próxima vez que alguien se te acerque y te haga una pregunta para crearte dudas y te diga, por ejemplo, es que ustedes en la Iglesia Católica adoran a los santos, tienen ídolos, ustedes adoran a la Virgen, ustedes creen que la Virgen, y empiezan a hablar, cuando termine dígale: hermano, disculpe, ¿y cuál es la buena noticia que me trae? Deme la buena noticia, porque todo lo que me está diciendo no es ninguna buena noticia. Jesús dijo: vayan por el mundo y lleven las buenas nuevas. Deme una buena nueva. A ver, dígame una cosa que aumente mi fe. Y él le va a decir: es que Dios te ama. Eso ya me lo han dicho en iglesia. Jesucristo murió por ti. Eso ya me lo han dicho en iglesia. A ver, dígame algo que yo no sepa de Dios. Dígame. Y va a ver que no tiene nada que decirle. Solo va a tener más preguntas, más dudas y más dudas. Y dígale: qué triste, hermano. Usted es un sembrador de dudas, mientras nosotros somos sembradores de la palabra y la verdad. Nosotros queremos llevar las buenas noticias del Evangelio. Sin embargo, es bueno tener una respuesta con mucho respeto, no para humillar a nadie, sino para dar razón de nuestra esperanza. A mí me gustaría tratar muchos temas. En mi libro La riqueza de ser católico tengo explicados muchos temas, pero me han pedido los hermanos que les explique un poquito solo sobre cómo responder cuando te dicen: la Biblia dice que es prohibido hacerse imágenes. La mayor parte de veces los hermanos cristianos no católicos te leen Éxodo 24. Vamos a empezar. Anote, por favor. Éxodo 24. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios. Y ellos dicen: aquí dice la Biblia que no se hagan imagen alguna. Primera respuesta. Hermano, por favor, los católicos no leemos solo un versículo. Lea Éxodo 20, versículo 3, 4 y 5. No me saque solo el versículo 4. Vamos a leer el 3, 4 y 5. Éxodo 23. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso. Palabra de Dios. No tendrás otros. Y aquí vamos a entender, primero, Dios no prohíbe hacer imágenes. Dios prohíbe tener otros. Eso se llama idolatría. Porque si no, no vamos a entender bien la palabra de Dios. Cuando un hermano le cite Éxodo 24, usted dígale: ¿y qué dice Éxodo capítulo 25?
No se quede solo con el capítulo 20. Anote Éxodo 25, 18 al 22. Si alguien le dice, ¿qué dice Éxodo 24? Dígale usted que no debemos tener otro Dios. No, ahí dice imágenes. Ah, ¿y qué dice Éxodo 25, 18? Y él le va a decir, no sé. Estudie, lea. Es que nosotros los católicos no leemos solo un versículo. Aquí Dios le dice a Moisés, Éxodo 25, 18, harás 2 ángeles de oro macizo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Haz el primer ángel en un extremo y el segundo en el otro. Los ángeles formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus 2 extremos. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con la cara vuelta hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. Allí me comunicaré contigo desde encima del propiciatorio, desde en medio de los ángeles colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que hay que ordenarle al pueblo de Israel. Palabra de Dios. ¿Qué le pide Dios a Moisés que haga? Que haga 2 ángeles de oro y los ponga encima del arca. Y le dice, yo te voy a hablar de en medio de esos ángeles de oro. Los ángeles son imágenes de lo que hay arriba en el cielo. ¿Y cómo es posible que Dios diga, no hagas imágenes? Y luego le diga a Moisés, hazme imágenes de ángeles. Además, cuando el rey Salomón construye el templo de Jerusalén, él construye siguiendo ese deseo de Dios, 2 ángeles enormes, 2 ángeles de madera y los reviste de oro. En el libro primero de Reyes, capítulo 6, versículos del 23 en adelante, dice, hizo en el santuario 2 ángeles de madera de 10 codos de altura. Un ala de un ángel medía 5 codos y 5 codos también la otra ala. 10 codos desde una punta hasta la otra. El segundo ángel medía también 10 codos. Los 2 ángeles tenían las mismas medidas y la misma forma. La altura de un ángel era de 10 codos, igual el segundo ángel. Colocó los ángeles en medio del recinto. Los ángeles tenían las alas abiertas y cada uno tocaba el muro con una de las alas, y en el centro se tocaban el uno con el otro. Revistió de oro los ángeles y esculpió por todos los muros del templo, del santuario y de la nave bajo relieve de ángeles, palmeras, capullos abiertos, y lo recubrió con oro. Palabra de Dios. Salomón, cuando hizo el templo de Jerusalén, lo llenó totalmente de imágenes, especialmente 2 ángeles enormes de 10 metros cada uno.
de 5 metros de ancho, con sus alas abiertas. Cuando uno entraba al templo, lo que veía eran 2 enormes ángeles, y en todas las paredes habían muchos ángeles. Y cuando él terminó, Dios le dijo en el libro primero de Reyes, capítulo 9, versículos del 1 al 3, cuando Salomón terminó de construir el templo de Dios, el palacio y todo cuanto deseó hacer, se apareció Dios a Salomón por segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón, y le dijo: he escuchado tu súplica, la que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán siempre en este templo. Palabra de Dios. Voy a hacer una pregunta, hermano. ¿El templo que construyó Salomón tenía imágenes, sí o no? Y Dios le dijo: saca todos esos ídolos, yo no quiero imágenes. Así le dijo. Le dijo: yo consagro todo lo que has hecho en este templo, y aquí estará mi corazón contigo. ¿Por qué? Porque esas eran imágenes, y lo que Dios no quiere es que tengamos ídolos. Voy a dar una cita más antes de empezar a explicar. Solo estoy explicándoles que a veces cuando te digan que la Biblia dice que no hagas imágenes, tú debes contestar: ¿y por qué Dios las manda hacer? Si Él dice no hagas. ¿Y por qué bendice las imágenes que hizo Salomón en el templo? Y mucho más claro, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 41, cuando Dios le está mostrando a Ezequiel el templo futuro, cuando él le dice: así quiero mi templo, Dios le muestra a Ezequiel un templo lleno de imágenes. Que disculpen, si un hermano no católico hubiera visto eso, dice: no, Dios está equivocado. Eso que Dios quiere no se puede hacer, porque no han entendido. Miren lo que Dios le muestra a Ezequiel del templo futuro. Ezequiel 41, 17 al 20. Desde la entrada hasta el interior del templo, por fuera y por dentro de los muros, habían representados ángeles y palmeras, una palmera entre cada ángel y un ángel en cada palmera. Los ángeles tenían 2 caras, una cara de hombre vuelto hacia una palmera y la otra cara de león hacia la otra palmera. Así en todo el templo, desde el suelo hasta arriba, estaban representados en los muros ángeles y palmeras. Palabra de Dios. Dice que Ezequiel vio el templo lleno de ángeles, y con una cosa rara: los ángeles tenían 2 caras. Hermano, esa imagen sí estaba difícil. Una cara de hombre y una cara de león. Más tarde se completa esa revelación en el libro de Apocalipsis, donde el Señor le muestra a Juan el cielo abierto, y en el cielo abierto
le muestra los ángeles que están rodeando el trono de Dios y le muestra a los 4 vivientes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 9. Ahí le muestra, vamos a leer desde el versículo 6. Apocalipsis 4:6. Aquí se completa la visión de Ezequiel. En medio del trono, alrededor del trono, vi 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente como un rostro de hombre, y el cuarto tenía como un rostro de águila en vuelo. Los 4 vivientes tienen cada uno 6 alas, están llenos de ojos alrededor y por dentro, y repiten sin descanso día y noche: Santo, santo, santo. Palabra de Dios. Aquí se completa la visión. Esos ángeles, uno tenía cara de hombre, el otro tenía cara de león, y en Apocalipsis se muestra uno más con cara de toro, de novillo, y otro con rostro de águila. Eran esas representaciones alrededor del trono de Dios. ¿Qué quería decir eso? Que Dios estaba rodeado de lo más sabio, el rostro de hombre, de lo más noble, que era el rostro del novillo, que era lo que se sacrificaba en los altares. Estaba rodeado de lo más fuerte y poderoso, ese león considerado como rey, y estaba rodeado de lo más ágil, de la mirada más profunda, que Dios ve todo. Por eso tenía muchos ojos, los ojos del águila que miran lejos. Eran imágenes que tenían un significado. Si un hermano que no es católico mira eso, diría: qué idólatras. Hay una cara de hombre, una de ángel, una de águila. Los católicos hemos visto en esos seres a los 4 evangelistas. Nosotros hablamos de Mateo con la cara de hombre porque habla de la genealogía de Jesús. Hablamos de Marcos con la cara de león porque habla de Jesús como rey. Hablamos de Lucas con el toro, el novillo, porque él habla de los sacrificios que se hacen en el templo. Y hablamos de San Juan como la cara de águila, porque él pudo penetrar más lejos con su mirada para conocer a Jesús. O sea, hay que entender las imágenes y no pensar que son ídolos. Ahora voy a darles una explicación de cómo responder y cómo entender, con 4 textos de la Biblia sencillos. En primer lugar, Dios manda a Moisés en el libro de los Números, en el capítulo 21, a construir una serpiente de bronce. Números capítulo 21. Esta es una explicación muy sencilla y clara para entender lo que Dios está prohibiendo. Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Y dijo Yahvé a Moisés: hazte una serpiente abrasadora, ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba la serpiente de bronce, quedaba con vida.
Palabra de Dios. Voy a explicarles un poquito. Cuando el pueblo de Israel va en el desierto, se van quejando, entonces Dios permite que una serpiente los muerdan y ellos empiezan a morir. Ellos van donde Moisés y le dicen: pídele a Dios que nos perdone, que nos libre de estas serpientes. Moisés ora y Dios le dice: haz una serpiente de bronce y la levantas en un palo. Hermanos, hermanas, esa imagen de serpiente, de lo que hay en la tierra, ¿quién la mandó a hacer? Dios la manda a hacer. Y con algo tremendo, que todo el que la mire se va a curar. Y la ponen en un mástil, y todos los israelitas la veían y se curaban. Y esa serpiente para ellos era un símbolo del poder de Dios. Pero atención, años más tarde Dios la manda a destruir esa serpiente. Guarde por favor en su mente, ¿quién la mandó a hacer? ¿Y quién la manda a destruir? ¿Y por qué la manda a destruir? Ahora va a saber por qué. Leemos en el libro segundo de los Reyes, libro segundo de los Reyes, capítulo 18, versículo del 3 al 6, hablando de Ezequías, de un rey que hizo lo recto delante de Dios. Dice que él mandó a destruir. Leo, segundo de Reyes 18:3. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, exactamente como David su padre. Él fue quien retiró los santuarios, derribó las estelas, cortó los troncos sagrados, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque los israelitas quemaban incienso en su honor y la llamaban Nehustán. Puso su confianza en Yahvé, el Dios de Israel. Palabra de Dios. ¿Sabe por qué la mandó a destruir? Porque los israelitas empezaron a pensar que esa serpiente era Dios. Y esa imagen que Dios había mandado hacer se empezó a convertir en un ídolo. Porque ¿qué es un ídolo? Un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios sin ser Dios. Un ídolo es aquella criatura que tú pones en el lugar de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2097, nos dice: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle, humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho cosas grandes, que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo.
Repitan conmigo. Adorar a Dios libera al hombre de la idolatría de adorarse a sí mismo, de adorar a las criaturas, de la idolatría del mundo. Cuando Dios vio que aquella serpiente empezaba a convertirse en un ídolo, la mandó a destruir. Y esa serpiente tenía un buen significado. Jesús nos aclara cuál era el sentido de aquella imagen en San Juan capítulo 3, versículos 14 al 17. San Juan 3:14. Este es Jesús que recuerda la serpiente de bronce y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga en él la vida eterna. Palabra de Dios. Esa serpiente era la victoria de Dios sobre la muerte y representaba el triunfo de Jesús levantado en la cruz. Pero los israelitas no podían entender eso, porque no tenían la revelación, y ellos empezaron a darle otro significado. El libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento explica muy bien cuál era el sentido de aquella serpiente que ellos tenían. Sabiduría capítulo 6, versículos del 5 al 7. Cuando les sobrevino la furia de terribles fieras y perecían mordidos por serpientes sinuosas, tu cólera no duró hasta el fin. Como escarmiento se vieron molestados por poco tiempo, pues tenían un signo de salvación para recordar los mandamientos de tu ley. Y el que lo miraba se curaba, no por lo que contemplaba, sino por ti, Salvador de todos. Palabra de Dios. ¿Qué era aquella serpiente? ¿Qué era? Primero, un signo de salvación. O sea, Dios nos puede salvar. Dios da muerte al que nos da la muerte. ¿Quién era el que los estaba matando a ellos? La serpiente. ¿Y qué había en el palo? Una serpiente muerta. O sea, el Señor puede darle muerte a la muerte. Eso era el símbolo de esa serpiente. Además dice, era para que recordaran los mandamientos de la ley. Y los que la veían se salvaban, no por lo que veían, sino por el poder de Dios. Ese es el verdadero significado de la imagen. Ahora, nosotros podemos tener ídolos y no tener imágenes. El apóstol San Pablo lo dice muy claro en la carta a los Colosenses, porque cuando nosotros nos apegamos a las cosas de este mundo, nosotros nos llenamos de ídolos. Todo lo que es codicia, todo lo que es fornicación, todo lo que es ambición, todo lo que es orgullo, prepotencia, esos son ídolos. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 8. Por lo tanto, mortifiquen cuanto en ustedes hay de terreno, fornicación, impureza,
pasiones, malos deseos, codicias, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Palabra de Dios. Esos son los ídolos. Sí, tú puedes tener una imagen y convertirla en ídolo. Sí, es cierto. Puede ser. Como hacen muchos jóvenes cuando ponen a un cantante famoso y dicen, este es mi ídolo. O ponen a un deportista, este es mi ídolo. Pero usted puede tener una foto de alguien y no es un ídolo. También puede ser que alguien ponga una imagen de San Antonio y diga, este es el que me va a salvar. Si usted piensa que San Antonio lo va a salvar, ese es un ídolo. Porque el único que nos salva es Jesús. Él murió por nosotros en la cruz para darnos vida. Él es el que nos salva. Claro, ¿se puede convertir una imagen en un ídolo? Sí, sí se puede. Y en esto debemos tener mucho cuidado. Usted puede tener una imagen de la Virgen. Y si usted dice, ay, mira, esta imagen que tengo es milagrosa, esta te hace el milagro que le pidas, ese es un ídolo. Porque el único que hace milagros es el poder de Dios. Es el único. La Virgen María solo intercede. Lo hizo en Caná de Galilea. A ver, hermano, piense bien. Cuando se acabó el vino en Caná de Galilea, San Juan capítulo 2, la Virgen le pide a Jesús que haga el milagro. Hijo, no tienen vino. Y a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. La Virgen sabe que Jesús puede hacer el milagro. Pero voy a hacer una pregunta. ¿La Virgen convirtió el agua en vino ella? ¿Quién convirtió el agua en vino? La Virgen le pide a Jesús y Jesús hace él. Los católicos formados, los católicos instruidos, lo sabemos muy bien. Pero, claro, hay personas que se confunden y ellos ponen una imagen de San Judas, una imagen de cualquier santo y dicen, pídale, mire, él es bien milagroso. Dígale, no, hermano, espérese. Él está orando con nosotros para que Dios haga el milagro que estamos necesitando. Pero el milagro lo va a hacer. Los santos solamente lo piden, interceden. Y los santos son una señal de salvación para que al ver su imagen nosotros recibamos el mensaje. Lo que pasa es que a veces no tenemos la preparación como aquella señora que vio la imagen de San Antonio del Monte, que es un santo que se retiró a orar y estuvo rodeado de muchas tentaciones, y cada tentación se representa en su imagen por animales. Estaba un gallo, estaba un pavo real, está un cerdo, o sea, son todos los vicios, el orgullo, la gula, la lujuria representada en los animales. Y él está venciendo esas tentaciones. Pero cuando una señora vio la imagen, dice, mire ese santito cuántas mascotas tenía, dice.
Mire qué bonito. Si se le enferma un gato, lléveselo a él, dice. Él los cura. A él le llevaban los animalitos para que los curara. Y uno dice, Dios mío, qué católica es esta. No entiende la imagen. A veces uno mira esa imagen y no recibe el mensaje. Por eso, cada vez que veas una imagen de San Pedro con unas llaves, es porque él tiene la autoridad. Si miras a San Pablo con una espada, no diga, mire, si se porta mal le voy a echar a San Pablo, él le va a dar con la espada. No, es porque así murió él, decapitado. Los santos tienen mucha enseñanza. Es toda una catequesis que debemos nosotros aprender. Por eso es importante, cada vez que veas una imagen de la Virgen, una advocación. Yo le tengo, por ejemplo, mucho amor a la emperatriz de América, a la Madre de México y de toda América, a la Virgen de Guadalupe. Una imagen de lo más hermoso que se puedan imaginar, llena de símbolos. Cuando los aztecas vieron esa imagen, se convirtieron, porque ellos dijeron, esta es una reina poderosa. ¿Y saben por qué lo supieron? Por el color de su ropa, verde y azul. Eso solamente los tlatoanis, solo los emperadores podían vestirse de ese color. Toda la gente del pueblo tenía que usar ropa blanca, sin color. Pero ellos al verla dijeron, es reina. Pero al mismo tiempo dijeron, hay alguien más poderoso que ella, porque tiene la cabeza agachada. Está delante de alguien más grande, porque todas las indígenas frente a alguien de respeto agachan la mirada. Y ellas dijeron, ¿quién será ese más grande? Pero ella es grande porque tapa el sol y se para en la luna. Pero ella es sierva porque lleva un collarcito en el pecho, como llevaban ellos cuando tenían a quien servir. Ellos llevaban en su cuello a veces la figura de sus ídolos, de sus patronos, de sus señores. Ella dice, es esclava. Pero ¿por qué es tan grande? Y al momento vieron en el vientre el nahuiolín, una flor de 4 pétalos que representa al verdaderísimo Dios por quien se vive. Para ellos ese nahuiolín que tiene en el vientre era, ella va a dar a luz al Dios más grande y poderoso. ¿Y por qué sabían que estaba embarazada? Porque le vieron el listón negro que llevaba en su vientre, y ese era símbolo. Pero decían, ¿y cómo puede estar embarazada si es virgen? ¿Y por qué sabían que era virgen? Por el peinado que tenía, porque el pelo de las mujeres casadas era trenzado hacia atrás y las vírgenes tenían el pelo suelto, caído hacia los lados. Me emociono, ¿sabes por qué? Porque esa imagen tenía toda una prédica completa. Yo podría pasar horas hablando del mensaje de la Virgen de Guadalupe. Y me duele mucho cuando esa mujer que dijo que quería mostrarnos al verdadero Dios por quien se vive, digan que es un ídolo. Ella es solo la esclava del Señor, es la mensajera de Dios. Y cada vez que veas una imagen, estudia qué es lo que me está enseñando esa imagen, qué es lo que me está diciendo. Las imágenes se usaron
aquí, cuando el lenguaje no era tan fácil, ellos hacían las imágenes y a través de esas imágenes daban el mensaje. Cuando veas una imagen de la Virgen, en lugar de creer que es un ídolo, solo recuerda lo que ella nos enseñó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y recuerda su mandamiento cuando nos dijo: hagan lo que Él les diga. La Virgen María no nos va a apartar de Dios. Ella nos enseña a decir: mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Un ídolo es lo que te aparta de Dios. Un ídolo es lo que sustituye a Dios. Los santos, la Virgen, no nos apartan de Dios. Nos han enseñado cómo amarlo y cómo servirlo. Llena tus ojos, delante de tus ojos, de esas imágenes sagradas. Me da mucha pena cuando entra un protestante a una casa y mira equipos de fútbol y mira orquestas y reinas de belleza. Todo eso está bien, pero mira una imagen de la Virgen, quiten eso, eso es un ídolo. Oye, ¿quieres que los jóvenes estén viendo solo los deportistas, los artistas? ¿Y por qué les quieres quitar de los ojos lo que les habla de Dios? No se dejen engañar, hermanos. Nosotros, al tener imágenes, no es porque seamos idólatras. Somos idólatras, puede ser, porque tengamos otra cosa en el lugar de Dios. Pero si seguimos conociendo la palabra y seguimos imitando a los santos y seguimos los consejos y la vida de la Virgen, vamos a ser como ellos, verdaderos amigos de Dios y siervos de Dios hasta el final de nuestras vidas. Adelante, hermanos católicos, que el Señor nos mantenga siempre firmes en nuestra fe. Pongámonos de pie y digamos fuerte: católicos firmes en la fe. Y cada vez que un hermano que no es católico te haga una pregunta, tú dile: hermano, disculpa, tal vez en este momento no te pueda contestar, pero eso no quiere decir que la iglesia no tenga una respuesta. Gracias, dígale, gracias por haberme puesto un tema para que yo estudie. Te prometo que voy a estudiar. Cuando don Laureano me preguntaba a mí: ¿y por qué adoran los santos?, le dije: don Laureano, un día le voy a poder contestar. Y pude llegar un día a su casa con mi Biblia para explicarle mi fe. Y don Laureano solo me dijo: se ve que estás estudiando, me dijo. Cuando te hagan una pregunta, solo dile: muchas gracias, hermano, me estás dando un tema que yo necesito estudiar. Tener dudas no es malo, quedarse con las dudas, y mucho peor, alejarse por las dudas, eso sí es malo. Recuerden a Tomás, al discípulo que dudaba. Él dijo: por las dudas me quedo. Y se quedó. Que Dios bendiga a los católicos que se quedan y cuando les ponen una duda, en lugar de irse, se aplican a estudiar más. Siempre encontrarás una respuesta, porque la iglesia siempre predica la verdad. Confía en que la iglesia es como tu madre y tu madre no tiene deseo de engañarte. Es confianza, como aquel hombre que le dicen: cuide a su mujer.
La mujer no tiene que explicar tanto, solo decirle: si no confías en mí, no hay palabras para explicarte nada. Cuando una persona cree y confía, no necesita muchas explicaciones. Cuando una persona no confía, ninguna explicación es suficiente. Yo soy católico, confío en la iglesia, es mi madre. Y aún con toda su historia, yo la amo, como amo a mi familia, que tiene luces y sombras, porque sé que todas las historias son historias de salvación. Mantengámonos firmes y creciendo